El Viernes Santo, llamado de la Pasión y Muerte del Señor, es el primer día del Triduo Pascual. Según una tradición muy antigua, en este día no se celebra la misa. Sin embargo, la Iglesia permanece en oración y contemplación junto al Señor Jesús, que ofrece su vida por la salvación de los hombres. Esta tarde nos reunimos para conmemorar la pasión y muerte del Señor, con una acción litúrgica sobria y solemne. Con amor y reverencia contemplamos el amor más grande del que da la vida por sus amigos. Que el silencio orante sea expresión genuina de adhesión a la pasión y muerte del Señor, y al mismo tiempo sea oportunidad para interiorizar tan grande misterio. El sacerdote que preside esta acción sagrada entrará en silencio y al llegar frente al altar se postrará en oración. Los evangelistas Mateo y Marcos dicen que la noche en que el Señor fue entregado, estando en el Getsemaní, cayó rostro en tierra, tomando por consiguiente la actitud de total sumisión. Así es como Jesús sufre la pasión y da la vida por nosotros en la cruz, cumpliendo con total docilidad la voluntad salvífica del Padre. Este gesto que el sacerdote que preside nuestra celebración ahora cumple y que nosotros acompañamos estando de rodillas, quiere significar nuestra comunión con Jesús en este momento y nuestra disponibilidad a participar en su cruz. Puestos de pie, acompañemos la entrada del sacerdote. De rodillas. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. La celebración litúrgica del Viernes Santo consta de 3 partes. La liturgia de la palabra, que iniciamos a continuación, es la primera de ellas. Las 2 primeras lecturas nos ayudarán a contemplar la pasión y muerte del Señor desde 2 ángulos diversos. La primera lectura lo hará desde la tradición del pueblo de Israel, que veía en el siervo de Yahvé la concretización en una persona del plan salvador de Dios. La segunda lectura, por su parte,
hará una interpretación de los mismos acontecimientos luego que han sucedido y señala el cumplimiento de las promesas a Israel en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Finalmente, y al centro de la liturgia de la palabra, nos será proclamada la pasión del Señor según San Juan, oportunidad de rememorar los acontecimientos sucedidos en Jerusalén y al mismo tiempo para contemplar con amor todo lo que el Señor hizo para darnos nueva vida y vida en abundancia. Atendamos. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se rehusaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro, ante él los reyes cerraban la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, ni vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y que contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirán despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi
y parientes de mis espantan, los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Y confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer y padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Dios omnipotente, tú estás aquí, aquí tú estás presente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le entregó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Dios omnipotente, tú estás aquí, aquí tú estás presente. Honor y gloria a ti, Dios omnipotente, tú estás aquí, aquí tú estás presente. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor,
Conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose
y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos un momento de rodillas. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne,
pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ya es Viernes Santo. Lo sabemos, sí, por costumbre, por tradición, uno de los días más solemnes, más importantes en nuestra vida, sobre todo desde la base, desde la experiencia de la fe. Y digo sobre todo porque muy especialmente para los creyentes debiera ser un día santo de experiencia de plenitud, de experiencia de gracia, de experiencia salvífica. Digo sobre todo porque me queda claro que hablando de costumbres y tradiciones, hay mucha gente que estos días, pues bueno, aún en estas circunstancias, que si son feriados, que si son vacaciones, que si hacen otras cosas, en fin. Pero para los que creemos, para los que nos estamos dando en este año y en estas circunstancias concretas la oportunidad de celebrar la Semana Santa. Fíjense cómo digo las cosas, parecería obvio, ¿no? Yo estoy pensando, en tantos años que hemos tenido oportunidad de celebrar muchas Semanas Santas y no hemos querido ni sabido hacerlo. Hoy quizás tengas ganas, quizás te estás esforzando, quizás estás con una gran motivación por esta crisis, por estos acontecimientos, de disponerte, de querer estar con Dios,
de poner tus ojos en Jesús, como les he exhortado a lo largo de estos días. Y qué bueno si es así. Pero que vayamos más allá de este tiempo de crisis, de este tiempo de prueba. Que vayamos más allá. La experiencia de la fe, la esperanza de los hijos de Dios nos debe llevar mucho más allá. Como muchos dicen, ¿verdad? Yo estoy convencido de ello. Esta crisis va a pasar. No sé cuándo, ni en qué forma o bajo qué circunstancias va a pasar. Pero qué hermoso si al pasar esta crisis y hacer un recuento y revisar nuestra vida, podamos decir, después de que pase esta crisis, valió la pena, me sirvió de mucho, aprendí mucho, en todos los ámbitos, desde todos los aspectos, en todos los ámbitos y desde todos los aspectos, humanamente, laboralmente, económicamente, familiarmente, afectivamente, en todos los aspectos, muy especialmente desde la fe y desde la gracia. Que al final de este tiempo de prueba, de esta crisis, de esta pandemia, de esta situación, podamos decir, valió la pena. Y conste, yo estoy pensando, ¿cuántos hay enfermos? ¿Cuántos han fallecido? Y lo que falta, ni idea tengo. Y no obstante, yo quisiera decir al final de esta experiencia, valió la pena. Porque pude aprender, porque pude darme cuenta de muchas cosas, porque pude rescatar muchas cosas en mi vida, porque pude tomar conciencia de muchas cosas en mi vida. Lo digo desde la base y desde el terreno de la fe, que viene a iluminar cualquier aspecto, situación o experiencia de vida. Desde ahí lo digo. Pero imagínense, además de esta base que estoy poniendo, si lo hacemos desde la experiencia que conlleva y nos ofrece la Semana Santa, el Viernes Santo concretamente, cómo proyecta, cómo permite que ojalá, ¿verdad?, nos permite trascender o nos permite sublimar toda experiencia, por nefasta o difícil o dolorosa que sea. Y no lo digo yo, lo dice la experiencia de la cruz. No lo digo yo, lo dice Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el siervo doliente de Yahvé, como escuchamos en la primera lectura. Digo, por si nos sigue espantando, ¿no?, el dolor y el sufrimiento. Al menos yo puedo decir, yo no soy indiferente al dolor. Yo no soy indiferente al sufrimiento. Y lo digo no por juzgar a nadie ni rasgarme las vestiduras, porque sé que hay gente así, desgraciadamente, a pesar de estas circunstancias o bajo otras circunstancias. Ha pasado una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, centros de exterminio, etcétera, etcétera, y pareciera que nada es suficiente para que aprendamos. Hoy por hoy estamos viviendo esta pandemia. No sé si sea o no suficiente para muchos para que aprendan. Yo sí quiero aprender. Y ahí está, repito, si esto se te hace ignominioso, se te hace exagerado, se te hace atroz, como yo he escuchado muchos comentarios, y quizás no me he dado cuenta suficientemente de lo que implica o está implicando esta pandemia, pero sí he escuchado muchos comentarios, he visto muchas cosas en los hospitales, con los doctores, con las enfermeras, con los enfermos, por supuesto. Y si eso te parece exagerado o algo incomprensible, bueno, pues yo te invito a poner tus ojos en Jesús, el siervo de Yahvé, el siervo doliente de Yahvé. Y no porque nos guste sufrir, pero yo creo que entre muchas cosas, hoy una cosa fundamental o prioritaria es encontrar el sentido al dolor y al sufrimiento. Perdóname, esto lo ha predicado muchas veces y de muchas formas la iglesia. Y quizás no hemos sabido hacer caso, ni hemos querido aprender. Y por eso lo que dije inicialmente, y lo repito, yo sí quiero aprender. Me falta mucho por aprender. Y qué mejor si la Semana Santa, este tiempo de plenitud, este tiempo de gracia, esta oportunidad de Dios para que yo aprenda, para que me caiga el 20, para que me dé cuenta. No por mí mismo, ni siquiera por lo que estoy viendo ni escuchando, no, porque sé poner mis ojos en Jesús. Camino, verdad y vida. El Hijo de Dios, el Redentor del mundo, que vino al mundo para salvarnos. Ahora es cuando hay que saber hacer nuestra profesión de fe, en lo profundo del corazón.
que salga desde lo profundo del corazón, ese anhelo de decir: Jesús, yo creo en ti, te reconozco, Señor, aunque ni apariencia de hombre tengas, tan desfigurado estás, Señor, por el sufrimiento. Y no sé si lo sepan, desde la fe, teológicamente hablando, todo ese sufrimiento que Jesús ha padecido, que se ha echado a las espaldas, que lo tiene tan desfigurado que ni apariencia de hombre tiene ni siquiera, todo ese sufrimiento es por ti, por mí. Todo ese sufrimiento es por la humanidad, creyentes o no creyentes, crean o no. ¿Te cuesta trabajo creerlo? ¿Sigues en esa actitud de indiferencia, de incredulidad? Muy respetable. Pero hoy, el Viernes Santo, el Señor te está dando otra oportunidad. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Esto dice Isaías, del siervo doliente, y se refiere a Yahvé, de lo que ha sido capaz nuestro Padre, con tal de que la humanidad crea, entienda, lo conozca. Miren cuántos siglos han pasado, al menos desde que Jesucristo se nos reveló, pero podríamos decir desde antes, siglos antes. Ahí está la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, dentro de la fe católica o cristiana o desde otras experiencias de fe. Ahí está la revelación. ¿Cuántos siglos han pasado? Y pareciera que no nos hemos dado cuenta de nada. Lo que se nos revela en Jesucristo, el Hijo de Dios, es a ese Dios que, a pesar de cómo somos, y habiéndonos dado Él la existencia, habiéndonos dado Él la vida, se ha atrevido a enviar a su Hijo al mundo, y hemos sido capaces de despreciarlo, de no quererlo reconocer. ¿Seguirá pudiendo más nuestra soberbia, nuestro individualismo graso en el que vivimos, nuestra autosuficiencia, nuestra avaricia, queriendo nosotros seguir suplantando el lugar de Dios? ¿O podemos darnos cuenta de nuestra miseria, de nuestra poquedad, de nuestra pequeñez? Y no porque no podamos hacer cosas grandes como seres humanos, como humanidad, eso me queda claro, pero nada de eso es suficiente. Nada de eso ni siquiera se compara remotamente con lo que Dios es, con lo que Dios nos revela, con lo que Dios nos ofrece. No tengo palabras para describir o decir lo que en Dios se nos ofrece. Ahí está. Ni a su propio Hijo perdonó con tal de rescatarnos, con tal de redimirnos. Así lo dice San Pablo. Y meditando la pasión del Señor, este relato que nos presenta San Juan, no voy a hacer muchos comentarios, simplemente es mencionarlo para seguirte invitando a darte la oportunidad. Ahí hay muchos personajes en este relato de la pasión, en muy diferentes situaciones y actitudes. Puedes ver a cualquiera de los apóstoles que tienen diferentes actitudes: mujeres, autoridades, gente de poder, el pueblo, la multitud. Hay diversas actitudes, muchos tipos de gentes, como estamos actualmente en el mundo. De todo hay. Y en medio de toda esa situación, muy probablemente te puedes identificar con más de uno. Y ojalá sea la oportunidad
que aproveches para aprender. Pero repito, aprender desde la fe, siendo humilde y dejándote tocar por la gracia. Y en esa dinámica, en esa experiencia de fe, al final, lo he dicho estos días y lo reitero hoy, lo más importante, en todo eso que puedes aprender, con lo que te puedes identificar, lo más importante será terminar con tus ojos puestos en Jesús, poniendo tus ojos en Jesús. Y es lo que vamos a hacer dentro de un momento, como una expresión de nuestra fe humilde, porque muy seguramente no nos alcanza la fe que tenemos, pero probablemente es suficiente en este Viernes Santo para postrarnos ante Él y decirle: Señor, en medio de mi miseria y de mi porquería, Señor, en medio de mi pecado que reconozco, Señor, yo sí quiero reconocerte, Señor, y quiero adorarte como mi Salvador, porque no veo por dónde pueda encontrar, Señor, luz y camino y plenitud y sentido para mi vida, Señor. Mira, hoy estoy aquí, mañana puedo no estar, Señor, tú lo sabes, y hoy me das la oportunidad de poner mis ojos en tu cruz, signo sublime de redención, de salvación. Quizás está lejos, Señor, el entendimiento del ser humano para entender esos medios de los que te has querido valer, Señor, para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos, Señor. Por eso te pedimos, aumenta nuestra fe. Y desde esta fe pequeñita, Señor, enséñanos a postrarnos ante tu cruz, camino seguro de salvación. Queremos ser redimidos, Señor. Derriba los muros de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, de nuestra indiferencia, Jesús. Este es el camino que has escogido tú para salvarnos y demostrarnos tu amor tan grande. Enséñanos a reconocerlo, Señor, y poner nuestra vida en tus manos. Amén. En el día en el cual Cristo ha ofrecido al Padre su vida por la redención de todos, la Iglesia eleva en su nombre las solemnes oraciones realizadas por ella misma, según la más antigua tradición de la Iglesia romana, e intercede por la salvación de toda la humanidad. En primer lugar, se propone la intención. Luego, se guarda un momento de silencio para que cada uno haga su propia plegaria por la intención propuesta. Luego, el sacerdote recoge las oraciones de todos diciendo una oración y así sucesivamente. Acojamos en nuestro corazón a toda la humanidad, mirémosla con los ojos de Cristo que ha dado su vida por ella y oremos por todas sus necesidades. De pie. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe, y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y a la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él.
Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y libertad de todos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos. Hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, hoy, especialmente a la pandemia que nos afecta, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los enfermos a causa de la pandemia. Oremos. Hermanos, a Dios misericordioso, por todas las personas en el mundo y en nuestra ciudad que se han contagiado por la actual epidemia. Oremos especialmente por quienes se encuentran graves en los hospitales, para que el Señor sane sus corazones y fortalezca sus almas, y según su voluntad les conceda el don de la salud. Dios nuestro, salvación eterna de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos por tus hijos enfermos a causa de la actual pandemia, para que recuperada la salud puedan darte gracias entre tu pueblo santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el personal sanitario y los voluntarios. Oremos por los médicos, los enfermeros, el personal de los hospitales y clínicas, por los voluntarios y por todos los que trabajan en el área de la salud. Oremos también por todos los científicos que buscan la cura y la vacuna, para que el Señor los fortalezca en el servicio que prestan a la humanidad y a los que sufren, los proteja de todos los peligros y les conceda en abundancia los dones de su gracia. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia, escucha nuestras súplicas por los que se dedican al cuidado y atención de los enfermos, para que venzan las dificultades, les concedas serenidad y paciencia y los asistas con tu protección ante los peligros que enfrentan en la guarda de tus hijos enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los difuntos, oremos, hermanos. Por los que han muerto a causa de la actual pandemia, oremos para que el Señor, que ha muerto por la salvación de todos,
los haga gozar del triunfo de Cristo resucitado, y a sus familiares y a todos los que lloran, los consuele y fortalezca con la certeza de la vida futura. Dios y Señor nuestro, que concediste a nuestros hermanos contagiados por el virus que nos asola, mantenerse fieles a ti en esta penosa enfermedad y seguir el ejemplo de paciencia de tu Hijo, concédeles también alcanzar el premio de su gloria, y a sus familiares y amigos dales la conformidad que viene de la seguridad de la victoria de Cristo. Por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Luego que hemos podido contemplar el misterio de la cruz del Señor con la palabra de Dios que se nos ha proclamado, vamos ahora a cumplir un gesto de adoración a este misterio del amor que ha padecido y que ha sido sacrificado en la cruz. En esta segunda parte de la liturgia del Viernes Santo, vamos a adorar la Santa Cruz, signo de salvación. No adoramos un par de leños cruzados, ni mucho menos el arma con la que se asesinó al Señor. Adoramos el signo del amor más grande. Adoramos la entrega generosa del Señor. Adoramos su cuerpo bendito, lacerado por nuestros crímenes. Adoramos al árbol santo que nos dio el más excelente fruto, nuestra salvación. Ya escuchamos la monición, la cruz, signo de nuestra salvación, que quiso escoger el Señor para demostrarnos su inmenso amor, su infinita misericordia que está por encima de todas nuestras miserias y pecados. Vamos en este momento a descubrirla, reconociéndola precisamente como ese medio salvífico. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Respondemos todos: Venid Dios. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos.
árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. De rodillas. De pie. Todos y cada uno de nosotros podemos poner nuestra mirada en muchas cosas, personas o instituciones. Poner en ellos nuestra mirada, nuestra esperanza. Pero solamente este madero de la cruz, este signo del que se ha querido valer Jesucristo para salvarnos, es el camino seguro de redención y de salvación para toda la humanidad. En nombre de todos ustedes que están siguiendo esta celebración, esta transmisión, voy a besar la cruz. Entiendo que todos ustedes quisieran hacerlo. Esta es la experiencia de la fe que hoy el Señor te invita a vivir desde tu hogar, desde tu casa, en un acto de fe y de humildad. Hago tuyo tu deseo y tu anhelo. En este día de ayuno pascual vamos a recibir el alimento que nos sostiene en nuestra respuesta al amor de Dios. Recibiremos con reverencia al Santísimo Sacramento que ayer, al finalizar la misa, se reservó en el sagrario, precisamente para que hoy, que no se celebra la misa, podamos disfrutar del pan de la vida. El sacerdote comulgará y quienes lo asisten, los que nos siguen desde nuestras casas, harán la comunión espiritual.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En la fe y en la esperanza de los hijos de Dios, nos deseamos y compartimos la paz que Cristo nos trae. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Varón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena del mal herido, que como cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Oh, 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 oh.
camino, como un gusano, fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó, y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Encumbrado en aquel madero, me das la vida por tus heridas, oh Jesús, y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí, para dar vida a tu amor en mí. Todos los que nos siguen en sus casas y no han podido comulgar sacramentalmente, hagamos juntos la comunión espiritual, siguiendo la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que el sacerdote eleve la oración de bendición sobre nosotros, les invito a permanecer desde casa meditando en los sagrados misterios que hemos conmemorado durante esta noche y el día de mañana, sábado santo. La Iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos y esperando su resurrección. Con el favor de Dios, el día de mañana, por la noche, nos encontraremos por este medio para celebrar con gozo el culmen de esta historia de amor y redención. Recuerden que nos veremos Dios mediante en punto de las 7 de la tarde mañana para celebrar la vigilia pascual como culminación de este tiempo de plenitud y de gracia. Durante el día, durante la mañana, estando muerto el Señor y estando sepultado, ojalá que como hombres de esperanza, como verdaderos hijos de Dios, aún
ahora aprendamos también a acompañar a María, aprendamos de ella. Lo podemos hacer a través del Santo Rosario. Busquemos momentos, pues, para seguir profundizando y aprendiendo de esta experiencia y abriéndonos a la gracia para recibir todo eso que Dios nos está ofreciendo de sí. Esperamos contar con su presencia el día de mañana en punto de las 7 de la tarde. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues como recordatorio, se me olvidaba, recuerden que para la celebración de mañana, si pueden tener su cirio pascual y su agua para bendecirlos, son signos hermosos e importantes que son propios de la celebración. Buenas noches a todos.